Perfecto. Entonces, cáncer gástrico incipiente. Dividimos la clase de cáncer gástrico en dos, básicamente para poder hablarles de lo difícil, lo complejo que es abordar el diagnóstico del cáncer gástrico incipiente. Y eso, dividirlo de lo que es la clase de cáncer gástrico avanzado. La clase de cáncer gástrico incipiente busca definir bien las dificultades para poder hacer diagnóstico y cómo podemos tener estrategias, sobre todo en la formación de los médicos generales, para poder aumentar nuestra pesquisa de cáncer gástrico incipiente. En contraste con esto, la clase cáncer gástrico avanzado se va a relacionar más bien con los procedimientos quirúrgicos, con las estrategias quirúrgicas y de neoadyuvancia para poder intentar tener los mejores resultados en el tratamiento del cáncer gástrico. Pero sabemos que el cáncer gástrico incipiente es aquel cáncer que nos va a permitir buenas tasas de sobrevida o de supervivencia para algunos otros grupos de colegas. Supervivencia, sobrevida, es lo que nos habla de los mejores índices para el tratamiento de un paciente. Cuando alguien tiene un resfrío común, la sobrevida o supervivencia que tiene es del 100%, es un resfrío. Cuando alguien tiene una pancreatitis leve, la supervivencia va a ser de alrededor del 99%. Cuando alguien tiene un cáncer gástrico incipiente que se trata a tiempo, va a tener una supervivencia del 95% al 98%. Cuando alguien se trata de un cáncer gástrico avanzado, su supervivencia no va a ser de más de un 30% a 5 años. Las mejores series en el mundo muestran un 40% a 5 años. Y eso es con neoadyuvancia, con manejo, con diagnóstico molecular del cáncer, con el uso de interferón y con todas las ciutequerías o con todas las exquisiteces que ustedes quieran. Por lo cual, la estrategia de un país para poder disminuir las tasas de mortalidad por cáncer gástrico no deben dejar de mirar el cáncer gástrico incipiente. No podemos desconocer la necesidad de tratar el cáncer gástrico avanzado, pero los resultados van a ser caros y van a ser aislados y pobres. En cambio, los resultados del cáncer gástrico incipiente van a ser espectaculares. Y de hecho está demostrado en el mundo que cuando uno aumenta la pesquisa del cáncer gástrico incipiente, logran mejorar, lógicamente, las tasas de supervivencia por cáncer gástrico. ¿Se da a entender? Entender como objetivo hoy día el cáncer gástrico como el evento final de un continuo de lesiones previas, las cuales son llamadas lesiones preneoplásicas de la mucosa gástrica. Entender como futuro médico general el lugar de estas llamadas lesiones preneoplásicas de la mucosa gástrica. Tener una visión clara y actualizada de la sospecha, diagnóstico y tratamiento del cáncer gástrico incipiente. Dicho sea de paso, si ustedes googlean lesiones preneoplásicas con el apellido mío, modestamente aparece una revisión que hicimos hace un tiempo para una revista y que pueden encontrar una profundización de la clase de lo que son las lesiones preneoplásicas de la mucosa gástrica, ¿ya? Está ordenadita, no se las recomiendo más que una serial, pero está bien si alguien quiere profundizar. Cáncer gástrico incipiente es aquel adenocarcinoma limitado a la mucosa o submucosa del estómago, independiente del compromiso linfático. Este se caracteriza por su excelente pronóstico con sobrevida a 10 años superior a 90, a 5 años del 95% en pacientes sin metástasis linfática. Pero aquí hay que hacer una aclaración. Tener un cáncer gástrico incipiente no significa no tener linfoadenopatía, es decir, metástasis linfáticas de cáncer. Significa que el riesgo es muy bajo. Cuando el adenocarcinoma está confinado a la mucosa, ese riesgo es bajísimo porque existen mínimos capilares linfáticos en la mucosa. Cuando el tumor alcanza a su mucosa, ese riesgo de linfadenopatías pasa de ser un 0,5% a ser un 17%. Por lo cual, se ha definido un cierto nivel hasta la submucosa
hasta donde el riesgo de linfadenopatía es muy bajo, que permite hacer resecciones endoscópicas locales del tumor. Sobre cierto nivel en la submucosa, eso está contraindicado porque dejaría los ganglios puestos y ese paciente se va a beneficiar de una cirugía que reseque las linfoadenopatías, ¿ya? En primera barrera, en todo caso, de ganglio. Sigamos. La clasificación de las neoplasias, para que ustedes vean, hay tumores que son no epiteliales, que hoy día no nos vamos a dedicar a eso, y los epiteliales. ¿Cuáles son estos tumores en su gran...? No tengo cursor, pero bueno. En su gran mayoría, esto... ¿Por qué no tengo cursor? Sí se ve, profe, en todo caso. Nosotros lo vemos, pero parece que usted no. Oculto, flecha, puntero láser. ¿Qué les parece? Entonces, el cáncer gástrico es un adenocarcinoma, muchachos, ¿ya? Así como el carcinoma escamoso es en parte el del esófago que está proximal a la unión gastroesofágica, desde la unión gastroesofágica parte el adenocarcinoma y en el estómago domina el adenocarcinoma. Es un cáncer glandular, un cáncer a partir de las glándulas. El epitelio o el recubrimiento del estómago no es como el de la piel, sino que es glandular. Tiene estas glándulas que se profundizan con distintos tipos de células y sabemos que el tumor parte en áreas extensas de metaplasia intestinal. Al parecer, partiría a través de una transformación clonal desde las células madre, desde células madres puntuales que han vivido todos los huracanes y todas las tormentas de agresiones que nosotros le hacemos con los alimentos y con otros agentes como el cigarrillo y nuestro material genético, y el Helicobacter pylori, el más importante de todos, y sobre este epitelio glandular, la célula madre, como madre sufre la madre, la célula madre es la que recibiría gran parte de esta agresión, al igual que todo el resto del epitelio, pero el resto del epitelio se transformaría en una gastritis crónica trófica y posteriormente en una metaplasia intestinal. Y esas áreas extensas de lesión, al interior de esos lugares habría células madre, que serían las que, hoy día los últimos indicios, sería que son esas células madre a partir de las cuales se produce el cáncer por una transformación clonal de células puntuales, células madre. ¿Ya? El adenocarcinoma se divide, según Lauren, que no está esta clasificación acá, según Lauren, el adenocarcinoma se divide en el epitelial, que es el endémico, el que tenemos en general que tienen los pacientes de más edad, y el difuso, que es de pacientes de una población más joven y que no es endémico. Estos se pueden diferenciar en adenocarcinoma papilar, tubular, mucinoso, y en general el adenocarcinoma difuso es el que tiene las células en anillo de sello. Hoy día hay una nueva comprensión del adenocarcinoma desde el punto de vista de la parte molecular y se ha asociado se ha asociado a infección por Epstein-Barr. Se hizo un estudio a través del genoma de alrededor de 300 cánceres gástricos y se vieron las alteraciones a nivel molecular, a nivel genómico y epigenético, y se vio que el Epstein-Barr jugaba un rol, que había un grupo de estos cánceres que se asociaban a una infección por Epstein-Barr porque había huellas en el material genético de esta infección. Había otros que se relacionaban con inestabilidad microsatelital. Otros se relacionaban con inestabilidad cromosómica y otros eran genómicamente estables. Son los subtipos moleculares de adenocarcinoma que dividieron a todos los adenocarcinomas en estos 4 grupos. 9% estaría relacionado con Epstein-Barr, 22% con inestabilidad microsatelital, 20% serían los genéticamente estables, que serían en general el 73% serían del tipo difuso de Lauren, y los cromosómicamente inestables. ¿Ya? Esto es lo que se definió en la parte molecular
y hoy día se están buscando marcadores que permitan ir viendo cuáles de estos tumores a nivel molecular pueden reaccionar mejor a ciertos quimioterápicos. Por ejemplo, hoy día está la indicación de que todos los adenocarcinomas deben hacerse receptores HERP. ¿Para qué? Para ver si acaso son sensibles, o sea, tienen receptores HER, porque los que tienen receptores HER, al igual que algunos tumores de la parte ginecológica, responden muy bien a terapia biológica, ¿ya? Así que por ahí va el futuro probablemente de todo esto, ¿ya? Pero por ahora tenemos las herramientas tradicionales. Acá son las alteraciones en general más frecuentes, ¿cierto? En el CDH1, gen supresor de tumores, el TP53, que este es el gen que codifica para la proteína 53, que también es un gen supresor de tumores. Otros marcadores que se están usando y estudiando para poder ir visualizando diferencias entre la mucosa y viendo si acaso se puede hacer prevención o detección de cuáles pacientes con lesiones preneoplásicas van a ir con mayor riesgo a hacer cáncer. Se están estudiando las mucinas, los receptores de mucina o las proteínas de mucina, que las hay, la MUC1, la MUC2, la MUC5, la MUC6, otras proteínas como la AS109, que es una proteína que se ha estudiado en el cáncer de pulmón. Se están viendo también los que son de morfogénesis, como son las proteínas CDX1 y CDX2, que son proteínas que tienen que ver con el posicionamiento de ciertos órganos en la etapa de embriogénesis. O sea, lo que se ha visto, por ejemplo, es que en el estómago se puede producir metaplasia intestinal, y esta metaplasia intestinal es decir, aparecería un tejido en un lugar como el estómago, donde no debería haber epitelio intestinal, y eso estaría mediado por este tipo de receptores como el CDX1 y CDX2, que son los que tienen que ver con que el embrión, por ejemplo, el brazo del embrión vaya en cierta posición, sobre que el timo esté en cierta posición y no en otra, sobre que el bronquio derecho vaya a su posición y no a otra, ¿ya? De manera que hay un amplio estudio desde el punto de vista genético para poder ir definiendo qué receptores o qué hallazgos moleculares permiten saber qué lesiones van a desarrollar cáncer finalmente. Algunas generalidades de la mucosa gástrica: bueno, el estómago, repasar la unión gastroesofágica, el fondo gástrico, el cuerpo gástrico, la curva menor, asiento por intuición de la mayoría de los cirujanos, creemos que es el lugar donde se da la mayor cantidad de lesiones y que muchos tumores parten en la curva menor, la curva mayor, el antro, el ángulo, píloro. El cardias contiene células mucosas y endocrinas, el fondo contiene células parietales, principales, mucosas y endocrinas. El cuerpo es prácticamente igual que el fondo. El antro, en cambio, suma algunas células productoras de gastrina, otras endocrinas y pilóricas. Y el píloro contiene células mucosas y endocrinas. La muscular de la mucosa divide el plano mucoso de el plano submucoso. Los capilares mucosos son abundantes en la submucosa y más raros y muy extraños en la mucosa. Por eso que el riesgo de adenopatía disminuye mucho, pero no es cero. Luego viene el músculo liso propiamente tal, el primero es oblicuo, circular, y el externo es longitudinal, y fuera de esto está la serosa. Ahora, las lesiones preneoplásicas ya las conversamos. El gran agente injuriante se descubrió que es el Helicobacter pylori, asociado al 90-95% de los cánceres, por lo cual su erradicación es muy importante, más aún si se asocia a lesiones preneoplásicas. Ahora, cuando esta lesión preneoplásica es muy avanzada, por ejemplo, metaplasia intestinal, la reversión es muy rara. Se ha visto que en gastritis crónica existe más posibilidad de poder revertir el daño. Ahora, como todos los estudios histológicos son a través de biopsia y no se biopsia todo el estómago, nosotros no sabemos
Cuando hay una gastritis crónica, si hay áreas de metaplasia, o dicho al revés, si un paciente tiene diagnóstico de metaplasia y tiene Helicobacter pylori positivo, ese paciente hay que tratarlo porque nosotros no sabemos si aledaño a esta área en donde dice metaplasia intestinal en ese milímetro, al milímetro siguiente lo que hay son áreas de gastritis crónica y esas ampliamente se van a favorecer del tratamiento de Helicobacter pylori para no continuar en este deterioro progresivo. Aquí es donde la teoría del señor Pelayo Correa para el cáncer gástrico intestinal está sufriendo desde hace unos años ciertos cuestionamientos y ahí es donde les digo que esta cascada o esta pirámide de lesiones hacia el cáncer serviría para definir estómagos que tienen más riesgo, pero finalmente el mecanismo sería a través de la injuria sobre células madre y del deterioro y la clonalidad alterada de células madre, ¿ya? Más que de campos amplios de metaplasia intestinal. Pero la existencia de gastropatía crónica atrófica o de metaplasia intestinal importante en un estómago nos hablaría de más riesgo de que algunas células hagan la transformación. Si yo entro a un estómago, le tomo biopsia por el sistema Sidney idealmente, que consta de 5 biopsias en lugares localizados, yo le tomo esas biopsias me dicen que el paciente tiene una gastritis crónica, entro a otro estómago y ese estómago en los mismos lugares me dice que tiene metaplasia intestinal incompleta, obviamente que el segundo estómago tiene más injuria y por lo cual va a tener estadísticamente más riesgo de que se desarrolle una lesión neoplásica. Las cifras del cáncer gástrico es la segunda muerte por cáncer digestivo en Chile, tomó la cabecera el colorectal, al sumar ambos suma más que el cáncer gástrico. Cuarta a quinta muerte por cáncer, causa de muerte por cáncer en el mundo. La mortalidad en los últimos 15 a 20 años se ha mantenido estable en 3.200 personas. En Chile para el 2016 la tasa era de 24 hombres y 10 mujeres por 100.000. Y el Maule exhibe estas tasas de 37,5 y 15,7, lo cual lo sitúa junto a las regiones que vienen al sur del Maule hasta Puerto Montt como regiones que tienen una tasa de incidencia alta. Es decir, en Chile, de acuerdo a estas cifras, se constituiría en un país con áreas desde O'Higgins hacia el norte que tienen una tasa intermedia, pero desde O'Higgins hacia el sur o desde Maule hacia el sur con tasas que tendrían una incidencia alta y que debería haber una política de salud distinta, debería ser bastante más vehemente, digamos, o bastante más prolija la búsqueda de cáncer en estas regiones, ¿ya? Porque las incidencias son distintas. El diagnóstico histórico es que el 90% del cáncer se diagnostica en avanzado, es decir, con una pobre sobrevida, tratamientos que incluyen resecar el estómago y con sobrevidas que a nivel público van entre el 10 y el 45%, entre el 10 y el 40%, perteneciendo a los lugares públicos, alrededor del 10 al 15% de sobrevida a 5 años y a lugares públicos, a los lugares privados y lugares modelos en el mundo, pudieran llegar a cifras del 40% a 5 años. Pero eso es para los que se logran resecar, porque si miramos la resecabilidad, en algunos casos no llega a ser de la mitad de los pacientes, es decir, más de la mitad llega en una etapa tan avanzada que no es posible resecarlo. Y acá está la supervivencia, que en las mejores condiciones alcanza el 45%, pero que en el sistema público se acerca más al 10 a 15%. ¿Qué porcentaje de pacientes no se logran resecar cuando se diagnostican? Más o menos la mitad, ¿ya? Un tercio al 60%, para ser más preciso. Las estrategias de prevención del cáncer las existen primarias y secundarias. Las primarias tienen que ver con el tratamiento del Helicobacter pylori, lo cual para un país como Chile no está acreditado el tratamiento masivo del Helicobacter pylori, pero sí de todos los pacientes a los que se les diagnostique el Helicobacter pylori. Como estrategia, la idea es que los pacientes sean tratados lo más jóvenes posible del Helicobacter pylori, bien que esta estrategia tiene algunas patas cojas, como es que no se trata como una enfermedad de transmisión persona a persona, que se supone que es la vía por la que se transmite, y no se tratan las parejas por ley, bien que debería ser así. El tamizaje global de toda la población es caro y no se justifica
en tasas de incidencia nacionales, pero como les dije, existiría una macrozona que probablemente podría ser subsidiaria de este tamizaje global. El tamizaje en Chile lo acabamos de revisar. Otras estrategias en el mundo es la pesquisa del pepsinógeno, que en aquellos epitelios glandulares gástricos que tienen atrofia disminuye la producción de pepsinógeno, y a través de la toma del pepsinógeno en sangre definen grupos de riesgo a los cuales le realizan la endoscopía. Así van definiendo sus grupos de riesgo, van definiendo los que tienen metaplasia intestinal o gastritis crónica atrófica, grupos a los cuales se sigue más de cerca con endoscopías anuales, bianuales o cada 3 o 4 años. El grupo de pacientes familiares de primer grado son pacientes que ameritarían endoscopías y estudio de sus lesiones, porque se ha visto que los familiares de primer grado tienen riesgo entre 4 a 9 veces más riesgo de padecer cáncer gástrico que la población general. Y de hecho el GES, como lo vimos en la clase anterior, habla de la necesidad de darle tratamiento a los pacientes que tienen buñones gástricos, también a aquellos pacientes que son familiares de primer grado de los pacientes, bien que no cita o no señala el GES cada cuánto tiempo deberían ser tratados esos pacientes, estudiados con endoscopía. Pareciera que se deberían constituir grupos de riesgo. En Europa se hace a través del pepsinógeno. En Chile, nosotros cuando hacemos una endoscopía tenemos la oportunidad de ver no solo que el paciente no tenga un cáncer, sino que además saber cuánta metaplasia, cuánta gastropatía atrófica tiene y qué riesgo tiene de hacer cáncer. Sabemos que los pacientes con gastropatía atrófica y más aún con metaplasia intestinal va aumentando el riesgo de tener cáncer. Yo les mostré un estudio de cohorte bastante pobre en la progresión. Hay estudios en el mundo que señalan mucho mayor riesgo para estas lesiones de contraer cáncer gástrico. Y si estas lesiones nosotros las pesquisamos en los pacientes familiares de primer grado, de pacientes con cáncer, el riesgo se va a multiplicar por esa cifra, digamos. Vamos a tener una población de riesgo para hacer estas lesiones. Le llamé a esto optimizando la endoscopía digestiva alta. Cuando un paciente viene a hacerse una endoscopía, nosotros usualmente lo que hacemos es decirle si tiene cáncer o no, si tiene una úlcera o no. Sabemos que toda úlcera debe ser biopsiada porque existe el riesgo de que sea un cáncer gástrico, toda úlcera gástrica. Las úlceras duodenales, el 98% corresponde a lesiones por Helicobacter pylori, de manera que no se toman biopsias salvo cuando son refractarias a tratamiento, sino que la úlcera duodenal se trata, se controla, y la que es refractaria hay que biopsiarla. En cambio, la úlcera gástrica, a todas se les toma biopsia, porque aun cuando haya Helicobacter pylori, alguna de ellas pudiera ser un cáncer gástrico incipiente o en una etapa intermedia. Y aquí está el CIDNE, que permite optimizar la endoscopía, es decir, no solo le tomo muestra si tengo una sospecha de cáncer, sino que también intento enterarme de cómo está la mucosa gástrica de un paciente el cual se viene haciendo una endoscopía. Esta es la propuesta de la Sociedad de Endoscopía de Chile, que es seguir a los pacientes con este método. En el antro se toman 3 muestras, 2 en el antro, curva menor, curva mayor, y una en el ángulo que pertenece al compartimento del antro. 2 muestras en el cuerpo gástrico, una en curva menor y otra en curva mayor, que quedan localizadas acá. Si en alguna de estas muestras existe una atrofia intensa, y en el cuerpo gástrico en alguna existe atrofia intensa, el paciente tiene un estadio 4 de atrofia gástrica. Ahora, los estadios 3, por esta combinación que se da, y 3 y 4, se consideran estadios o fenotipos de gastritis atrófica avanzada. Si nosotros lo llevamos a la búsqueda de metaplasia intestinal, funciona exactamente igual, sin metaplasia intestinal leve, moderada, intensa, que se cruza con la presencia o no en alguna de las muestras de cuerpo gástrico de metaplasia intestinal y me genera los mismos estadios, perteneciendo los 3 y 4 a estadios avanzados. Y la Asociación Chilena de Endoscopía hace esta recomendación de acuerdo a si es un familiar directo o no, de acuerdo a si tiene un Olga-Unkim 0 o es avanzado como 3 y 4, o si tiene un Helicobacter pylori positivo o negativo,
indica cuál es el riesgo que tiene de cáncer gástrico, la presencia de displasia bajo grado o alto grado, y cada cuánto tiempo recomiendan hacer la endoscopía. Esto no es exactamente igual que las normas europeas, se llaman MAPS, se acaban de publicar a fines del 2019, se publicaron las últimas MAPS que distan un poquito de esto. De hecho, la endoscopía, por ejemplo, en este caso, ellos la cifran a los 4 años y establecen también algunos pacientes que se deben controlar a los 2 años. Pero lo más importante de esto es que un paciente que tiene una endoscopía hecha porque tenía epigastralgia y no tiene cáncer gástrico, lo ideal es que saliera del pabellón de endoscopía con estas 5 muestras que permitieran saber si este paciente es un paciente de altísimo riesgo o de bajo riesgo. Y si yo la endoscopía próxima, porque no se trata de que el paciente a los 45, 48 años le dolió el abdomen, la boca del estómago, se hizo una endoscopía porque tenía miedo de tener cáncer gástrico y nunca más se haga una endoscopía. En rigor, la idea sería tomar estas muestras que permitirían decir, sí, pertenece a un grupo de riesgo, le voy a repetir la endoscopía en 1 año o en 3 años. Versus otro que, como el que tiene Olga 0, Olguim 0, Helicobacter 0, muy bajo, no se justifica un control, sale del programa y no volverá a hacerse una endoscopía salvo que tenga dolor abdominal. Entonces, esta sería una manera, y que la Asociación Chilena de Endoscopía de Gastroenterología está impulsando el carro hacia eso, a que la endoscopía sea más que el solo encontrar lesiones focales o no, sino que sea también una forma de poder entregar una información extra al paciente de si tiene riesgo o no de desarrollar un cáncer y de optimizar esa endoscopía a fin de que el paciente no vuelva al año a hacerse una endoscopía porque tiene temor, sino que nosotros hayamos podido documentar que tiene un riesgo muy bajo y que la próxima se la tiene que hacer en 4 años. Y en esa endoscopía que nos pide un paciente ansioso, que tiene un familiar que tuvo cáncer y queda marcado que quiere hacerse endoscopía todos los años, en esos 3 años que no se hace endoscopía, a él no se le indica porque tenemos documentado su bajo riesgo, usamos esa endoscopía en otro grupo de la población. La impresión, y esto no es más que una impresión, es que recibimos nosotros alrededor de 140 cánceres, o sea, eso no es impresión, recibimos 140 cánceres, de ellos alrededor de 120 son cánceres avanzados. De esos 120 cánceres avanzados, operamos alrededor de 80 al año. Hay 40 a los que no podemos hacer nada, y de esos 80 que operamos, alrededor de 30 de esos pacientes, la evolución es muy mala. De manera que lo que yo entiendo, y aquí es donde está mi impresión, que se hace harta endoscopía, pero pareciera que se la hacemos a la gente que no deberíamos, porque la verdad es que todos nosotros que hacemos endoscopía, hacemos una infinidad de endoscopías en el hospital y afuera, mucha endoscopía, pero parece que se la hacemos a los que finalmente no van a hacer el cáncer. Y este es el esfuerzo para poder hacer aquello. Factores de riesgo para el cáncer gástrico, bueno, son conocidos, los pueden mirar. Aquí no hay mucho más. El tabaquismo, el Helicobacter pylori lejos, está relacionado con el 90% de los cánceres en el mundo, el tabaquismo. El ser familiar de primer grado, yo puse en rojo los que a mí me parecen más importantes y sobre los que nosotros podemos incidir. Los adenomas gástricos, por supuesto, que pueden ser resecados. Otros son del nivel molecular, que están descritos como son algunas cepas, que aquí no aparecen. El Helicobacter pylori, no solo el Helicobacter pylori, sino que hoy día se sabe que las cepas que son CAG A, B, tienen un riesgo diferencial para cáncer gástrico. La gastritis atrófica, la metaplasia intestinal, el tener una gastrectomía de más de 15 años también es un riesgo para cáncer, y las demás que hay allí. De manera que en la clínica, pasamos a la clínica del cáncer gástrico incipiente, asintomatología. ¿Qué quiero decir con eso? Que lo que tradicionalmente se ha enseñado es que es sin sintomatología, asintomatología, no tiene sintomatología. Sin embargo, programas de pesquisa que se han hecho en pacientes sobre 40 años que tienen epigastralgia de más de 15 años han determinado tasas de encontrar cáncer mayores que aquellos que se hacen en los pacientes asintomáticos. De manera que pareciera que el cáncer gástrico, aún en su etapa incipiente, puede producir algunas molestias, ¿ya? Es muy interesante aquello. Y tenemos que recordar que el cáncer gástrico pareciera pasar por etapas de ulceración, cicatrización
Y por eso que podría producir sintomatología y por eso que el GES define los pacientes con epigastralgia de más de 15 días deberían ir a una endoscopía siendo mayores de 40 años, tengan o no tengan las otras cosas de riesgo. Y tener claro la utilización de fármacos. Hay pacientes que utilizan omeprazol o ranitidina de manera crónica y que no se someten periódicamente a endoscopía. Muchas veces adquieren los medicamentos y los consiguen de manera inhabituales o no adecuadas. Y eso puede dar lugar a pacientes que prosperan, no prosperan, sino que se profundizan en lesiones que pudieron ser diagnosticadas mucho antes. Acá tenemos unas lesiones incipientes de cáncer. Acá tenemos apenas una lesión elevada que corresponde a un cáncer gástrico incipiente. La endoscopía que se practica en Oriente, Corea y Japón son lugares donde se hace pesquisa poblacional de cáncer gástrico incipiente y son lugares donde la endoscopía tarda 20 minutos. En Chile ahí tenemos un problema porque estamos muy movidos por la cosa, por la empresa, entre comillas, para decirlo así, y las endoscopías tardan mucho menos. Y no es que seamos mucho más caperuzos los chilenos que los japoneses o coreanos para hacer endoscopía. Acá tenemos una lesión como un enantema, dirían los otorrinos, nosotros le llamamos eritema, una lesión eritematosa, que es un cáncer gástrico por biopsia. Esta lesión es elevada, esta lesión con unas pequeñas ulceraciones, esta lesión apenas deprimida, el diagnóstico solo, la sospecha es endoscópica, pero el diagnóstico de una lesión de cáncer incipiente, al igual que las lesiones de metaplasia o gastropatía atrófica, solo van a poder ser certificadas por medio de una biopsia, ¿ya? El diagnóstico se realiza entonces con endoscopía más biopsia y podríamos tener apoyo de las técnicas que les mencionaba. Los pacientes en general van a ser sometidos a exámenes generales, los exámenes básicos como hematocrito, hemograma, uremia, glicemia, pruebas de coagulación y un electrocardiograma. Los pacientes en general sabemos que el electrocardiograma en el preoperatorio se lo pedimos a los pacientes, a las mujeres mayores de 40 años y a los hombres mayores, a los hombres mayores de 40 años y a las mujeres mayores de 45 años, ¿ya? Tenemos que etapificar, para eso básicamente nos sirve el escáner. Sabemos que los pacientes que tienen un cáncer gástrico incipiente que se define hasta la submucosa tienen un riesgo bajo de linfadenopatías, pero las pueden tener, y por eso todo paciente, aunque tenga un cáncer gástrico incipiente con bajo riesgo, aun cuando fuera mucoso, nosotros debemos estudiarlo con una tomografía para etapificación. Pudiera ser que el paciente tiene aspecto de ser un cáncer incipiente, tiene biopsia de un cáncer gástrico incipiente. Por ejemplo, en esta lesión, el endoscopista, si esto mide 1 centímetro, va a tomar 4 o 5 muestras. Y pudiera ser que en los lugares que él toma muestras, el cáncer se comporte efectivamente respetando la muscular de la mucosa. Y él entonces dice que tiene respeto a la muscular de la mucosa, y el endoscopista, el clínico que ve esa biopsia dice es un cáncer mucoso, pero puede ser que al centro o en un lugar donde no tomó, esto invada la muscular de la mucosa, invada la submucosa, y entonces se trata de un cáncer incipiente con compromiso de la submucosa. ¿Qué implica eso? Que este paciente ya tiene un riesgo mayor, que puede llegar al 18% de tener linfoadenopatía. Y entonces el tratamiento se va a favorecer mucho de que se le haga una tomografía que permita pesquisar esas adenopatías que le van a dar la característica de requerir una cirugía no endoscópica de disección como la que vimos en la clase previa, sino que una disección formal con una linfadenectomía, es decir, con el retiro, con la extirpación de los ganglios en una, si es incipiente, a nivel de D1 más, que se llama. Y el estudio de comorbilidad. En general, este es un modelo de cómo estudiamos los pacientes en cirugía. Se estudian de su enfermedad básica. Si este paciente fuera un paciente litiásico, se le haría una ecotomografía y unas pruebas hepáticas.
se le harían para llevarlo a un pabellón, operarse de la vesícula, exámenes generales y un electrocardiograma dependiendo de la hora. Se tendría que tapificar, pero como es una lesión benigna, una colelitiasis, no se tapifica, pero si es un cáncer, sí va a requerir tapificación. Y todo paciente que va a pabellón, el clínico que lo ve debe pensar si tiene comorbilidades y estudiar las comorbilidades en forma correspondiente con la cirugía a la que se va a hacer. Si el paciente tiene una hipertensión leve, probablemente no requiere nada, pero si tiene una lesión que tiene miocardiopatía, va a requerir una evaluación con un ecocardiograma de un cardiólogo. En general, cuando ustedes estén en el internado y vayan a ver un paciente que se va a operar, deben pensar en el estudio del paciente en estos 4 planos: los exámenes necesarios para su enfermedad, los exámenes generales a la condición de cualquier paciente, la etapificación si el paciente tiene un cáncer y el estudio correspondiente de comorbilidades si el paciente las presenta. Aquí está la clasificación de París. Acá hay un monito más bonito, pero acá está la muestra más técnica, con la cual pueden dedicar un ratito después de la clase a jugar un poco para entenderla, y divide básicamente en los tipos protruido, el tipo elevado plano y el tipo deprimido o excavado, ¿ya? Algunos lo dividen, aquí está puesto en 5, otros juntan, el protruido lo dejan de lado, el excavado lo dejan de lado, y juntan todos esto, el elevado, plano y deprimido leve porque no es excavado, lo juntan en los tres categorías. Entonces este es un cáncer tipo 0, así como el Bormann es Bormann 1, el cáncer incipiente pertenece al tipo 0, todo él. Entonces se clasifica como un 0,1, un 0,2A, un 0,3, ¿ya? Y ¿qué es lo que define la depresión? Son estos niveles. Las protruidas son de más de 2,5 centímetros, las no protruidas o elevadas son aquellas que van de menos de 2,5 hasta sobre 0,5 milímetros. Las planas son planas con el resto de la mucosa. Las deprimidas son de 0,5 a 1,25 milímetros y las excavadas vendrían a ser de más de 1,25 milímetros. ¿Qué nos da este 2,5 o 1,25? Lo da la pinza. Cuando las pinzas de biopsia, que son muy pequeñitas, cierran así, una hoja de la pinza es 1,25 milímetros. Las 2 hojas son 2,5 milímetros. Estamos hablando de lesiones incipientes que son de muy pequeña elevación. Eso es lo que nos da los parámetros, que finalmente son parámetros algo subjetivos, pese a que tratamos de que, o así lo definió la clasificación de París respecto a las pinzas, pero igual esa medición no termina de ser precisa. Pero la lesión incipiente dista mucho de esta lesión grotesca, gruesa, centimétrica, a diferencia de esta que es milimétrica, centimétrica, que es el cáncer avanzado. Acá tenemos, por ejemplo, una lesión incipiente que cuando usamos el índigo carmín, que es el ideal para el estómago, se ve mucho más extensa. Cuando nosotros la vemos acá, creemos que esta es la lesión. Cuando la vemos con el índigo carmín, podemos ver que la lesión es todo esto. No deja de ser una lesión incipiente, pero probablemente una lesión que involucra la submucosa. Eso es especulativo, ¿ya? Esto de que eso no es especulativo. Finalmente, las lesiones, uno solamente cuando tiene la pieza histológica final logra definir si era un cáncer incipiente o era un cáncer avanzado. Muchos cánceres han parecido incipientes y finalmente han sido avanzados. Por eso que la endosonografía tiene un rol. Hay escuelas en donde la endosonografía es súper importante para la decisión si es incipiente o no, y otros solo se basan en la mirada endoscópica. Probablemente este paciente, personalmente me costaría pensar que sea subsidiario de una ISD, porque no parece una lesión tan localizada, sino más bien parece invasiva. Probablemente uno puede encontrar cáncer en toda esta área. Acá hay otra lesión, ¿ya? Un 2C angular. Acá hay un 2A con índigo carmín. Acá hay otras lesiones asimismo, proliferativas, cáncer gástrico. La endosonografía que le acabamos de ver y que permitiría bastante información
Pero repito, hay escuelas que solo se basan en la cromoendoscopía con indigocarmín y no toman muy en cuenta porque no tienen o porque no tienen confianza en la endosonografía, porque también es operador dependiente. El escáner, que en este caso vemos una lesión que difícilmente va a ser incipiente, porque la lesión incipiente no se ve al escáner. Acá tenemos una lesión protruida que pertenece o a un quist ajeno a un adenocarcinoma o posiblemente puede pertenecer a un Bormann 1, que es polipoideo como hemos visto. La etapificación, que no los voy a marear con eso, el TNM, ¿cierto? El tumor y su profundidad, el N de las metástasis y el N de las metástasis linfáticas y el M de las metástasis a distancia. El tumor incipiente va a ser el que compromete máximo hasta la submucosa, independiente del compromiso linfoadenopático, que en el mucoso va a ser cercano entre el 1,5 y hasta el 3%, pero que cuando involucra a su mucosa se ha encontrado hasta el 18%. Y se ha visto que es muy escaso cuando llega hasta SM1, es decir, hasta 500 micras, es decir, medio milímetro de la muscular de la mucosa. Y esos pacientes sería el límite para someterlos a una ISD, a una disección submucosa. Cuando se compromete SM2, es decir, más allá de las 500 micras, esos pacientes ya se favorecen de hacer cirugía resectiva, ya sea una gastrectomía laparoscópica o una gastrectomía abierta con una linfadenectomía que debe ser idealmente de 1 más, que está definido por los grupos arteriales básicos del estómago, los primeros 6 grupos, más los grupos el 8, el 9 y eventualmente el 10, dependiendo si es alto o bajo. Eso lo van a mirar en la clase que pertenece al cáncer gástrico avanzado. Obviamente un cáncer gástrico incipiente no tiene metástasis a distancia. El tema son las adenopatías. Ya vamos, para ir terminando, ¡Wow! Ahí sí. Los vasos linfáticos son escasos en la mucosa, son vasos muy finos, son muy escasos, y en la submucosa son un poco más numerosos. La incidencia de metástasis ganglionares lo debemos al señor Gotoda, que estudió esta serie inmensa de pacientes. Dije de miles, pero son alrededor de 1.200. ¿ya? Son miles, son más de 1.000. Y él lo que estudió fue la incidencia de metástasis, estudiando todas las piezas operatorias de cáncer gástrico. Y él vio que los cánceres gástricos intramucosos, la presencia de metástasis es entre el 1,9 y el 3,5. ¿Ya? Es decir, si el cáncer está confinado y no pasa de la muscular de la mucosa, entonces la posibilidad de que el paciente tenga linfadenopatía es bajísimo. ¿Ya? Bajísimo. Por eso a estos pacientes le hacemos igual un escáner para que veamos que sus ganglios están conservados. Si lo están y es una lesión de aspecto solo mucoso, ese paciente se va a favorecer de una disección endoscópica. Y una vez que se hace la disección endoscópica, la pieza la toma el patólogo y él es quien nos define si efectivamente no hay compromiso más allá de la muscular de la mucosa. El señor Gotoda definió que la infiltración de los vasos linfáticos, la ulceración histológica de la muscular de la mucosa, la ulceración histológica habla de la disrupción de la muscular de la mucosa, por lo cual, junto a la infiltración de vasos linfáticos, la ulceración histológica y el tamaño tumoral mayor a 30 milímetros, son predictores de metástasis ganglionares. Cuando estos factores, estos tres, no estaban, la posibilidad de metástasis fue de un paciente en 277 en una serie. Y en la de Gotoda, para 1.230 casos, así fueron varios miles, porque solo estos fueron de este tipo de pacientes incipientes. En la serie de Gotoda, cuando estos factores estaban ausentes, no hubo ningún tumor en 1.230 casos de cánceres intramucosos bien diferenciados, de menos de 30 milímetros, y en el caso de Gotoda, independiente de la ulceración. ¿Qué podemos definir de esto? Que cuando tenemos estos tres factores presentes, la probabilidad de tener
metástasis es bajísima. ¿Ok? Gotoda asimismo definió que un 2,2% de los cánceres intramucosos se llegó a asociar a metástasis ganglionar, el 17,9% de los casos con invasión submucosa, en cambio, sí tuvo compromiso ganglionar. Es una segunda serie que complementa la anterior. Ninguno de los 145 casos de adenocarcinoma diferenciado menores de 30 milímetros con invasión submucosa, menores a 500 micras y sin invasión linfática, se asoció a metástasis linfática. Sin embargo, quiero sacar esto. ¿Puedo? Ajá. Sin embargo, aquellos independientes del tamaño, o sea, que eran menores de 10 milímetros y que comprometían hasta más allá de 500 micras, de eso habla esa sigla, SM1, SM2. SM1 es hasta 500 micras, SM2 es más allá de 500 micras, es decir, más allá de medio milímetro. Esos pacientes, en cambio, los que siendo aún pequeños, como 10 milímetros, pero llegaban a... podían presentar aquellos que tenían menos de 1 centímetro de ancho, o sea, eran pequeñitos, pero en profundidad alcanzaban más allá de 500 micras, esos podían tener metástasis linfática hasta en un 12,8%. Todo esto da origen a lo que se conoce como los criterios extendidos, que es el resumen de las series de Gotoda. ¿Qué dice el señor Gotoda y el acuerdo internacional al respecto? Es que el cáncer gástrico incipiente tiene muy bajo riesgo de metástasis linfática cuando no sobrepasa SM1. Cuando el adenocarcinoma es un bien diferenciado, clínicamente, es decir, endoscópicamente intramucoso, no ulcerado, no importa el diámetro. Si está ulcerado, no debe tener más allá de 30 milímetros y puede ir a una ISD. Si clínicamente o por endosonografía tiene menos de 500 micras de compromiso, no es ulcerado y menos de 30 milímetros, el riesgo de metástasis linfática es muy bajo. No es cero, y por eso todos estos pacientes se hace escáner, pero el riesgo es muy bajo y por eso son subsidiarios de ISD, que en el peor de los casos lo que va a mostrar es compromiso en algún lugar más allá de la muscular de la mucosa, o sea, más allá de SM1, y ese paciente tendrá que ir entonces a una gastrectomía formal con linfadenectomía. ¿Ya? De manera que la pregunta, paciente que se hizo una ISD y que el patólogo informa compromiso más allá de 500 micras, ¿es subsidiario de mantener conducta, bla, bla, bla? No, ese paciente es subsidiario de una gastrectomía formal, que puede ser laparoscópica, abierta, pero que tenga disección de D1 más. Un adenocarcinoma mal diferenciado, en cambio, si ustedes se fijan, clínicamente intramucoso, no ulcerado, menor de 20, podrá ir a una ISD. Es decir, hay una gran diferencia entre el adenocarcinoma bien diferenciado y el mal diferenciado. Los criterios son mucho más estrictos para el mal diferenciado. Tiene para ir a ISD que ser clínicamente intramucoso, no ulcerado, y tener menos de 2 centímetros de diámetro. Estos son los criterios extendidos que en general se aplican en los centros que hacen ISD. Nosotros no hemos podido montar la técnica, pese a que hemos hecho esfuerzos en los últimos 2 años, hemos escrito proyectos y cosas, pero no hemos convencido al hospital de la necesidad de contar con algunos instrumentos. La disección submucosa, que es muy bonita, opciones de puntero láser. Ay. Aquí está la ISD, acá está la lesión. Se inyecta con una mezcla de azul con índigo carmín. Perfectamente aquí ya hay disección,
pero así se ve el inyector, tiene una puntita que es hueca y por ahí se inyecta la mezcla de azul de metileno con un poquito de voluven que permita levantar la lesión. Previamente en esta etapa se marca, se queman hasta donde uno va a llegar y se comienza a levantar, a disecar. Primero se inyecta y luego se va disecando con esta punta que les decía que tiene electrofulguración en la punta hasta llegar a que queda así el espacio. Aquí hay muscular y todo esto es la mucosa que se ha retirado. Aquí está el límite de la mucosa. Y la pieza se marca con un cefálico, un caudal, lateral y lateral para poder enviar al patólogo, quien va a estudiar la muestra y nos va a decir si lateralmente no hay compromiso, caso en el cual habría que volver a resecar, y lo más importante, si en profundidad no pasa de SM1, lo cual nos llevaría, salvo que el paciente tenga un riesgo extremo, hemos tenido pacientes de 85 años que, discutido con la familia, han tenido un foquito en donde pasa de la muscular y esos pacientes no pueden ir a quimioterapia y tampoco se les ha llevado a gastrectomía porque no van a tolerar. De manera que han quedado en observación, en manejo endoscópico o en visualización endoscópica y probablemente entregados a la evolución de su enfermedad, porque los tratamientos que a él le podemos hacer ya no lo van a mejorar. Pero en la gran mayoría de los casos, los pacientes que van a ISD y tienen algún lugar positivo tienen que ser sometidos a resección, salvo en profundidad. Porque si en profundidad pasa de SM1, ese paciente tiene que ir a una gastrectomía formal. ¿Cuál es la gastrectomía formal? Puede ser abierta, la van a ver en cáncer avanzado, pero también puede ser laparoscópica. Y esta es una disección linfática de 1+, que acá está el código. Si es una gastrectomía, en el caso que sea proximal, involucra a los grupos 8A y 9. En cambio, si es distal, va a involucrar los grupos 8, 9 y 11P, que están puestos en este lugar. El GES en Chile, lo acabamos de ver, lo vimos, este diapo debería estar allá, pues lo modifiqué estos días y se me quedó traspapelado. ¿Qué paciente, cuando nosotros queremos optimizar la endoscopía, deberían ir a una endoscopía con una periodicidad de menor tiempo? Los Olga-Olguín avanzados. Y esos Olga y Olguín avanzados son los estadios 3 y 4. ¿Ya? Estadios 3 y 4, Olga-Olguín deberían ir a un seguimiento en más corto tiempo. Bien. De manera que hemos visto los elementos básicos endoscópicos de manejo de estudio. Esto es súper amplio, muchachos, de manera que esto casi cae ser como una introducción. Pero vimos bastantes aspectos. Y, como les digo, el cáncer gástrico incipiente, que el esfuerzo debe estar puesto en la sospecha y en el mayor diagnóstico de estas lesiones, porque si nosotros mejoramos el tratamiento del cáncer gástrico avanzado, las cifras en el mundo no son de mejoría de la supervivencia. No así los países que han mejorado su manejo de lesiones preneoplásicas, su manejo de cáncer gástrico incipiente con una pesquisa precoz. Ellos sí han mejorado sus tasas de supervivencia, lo que parece lógico. ¿Ya? No sé si hay preguntas, muchachos, dudas que pudiéramos responder, o quedó todo absolutamente claro que no hay preguntas. Profe, ¿qué tan como semi-avanzado tiene que estar para que pueda ser detectado con los niveles de pepsinógeno? Muy buena pregunta. El pepsinógeno es producto del epitelio glandular adecuado. Entonces, lo que se ha visto es que el pepsinógeno lo que busca es ver cuánta atrofia gástrica hay. Ya no manejo los niveles, pero ahí lo puedes estudiar, hay niveles de corte. No está tan claro que con los niveles de pepsinógeno uno pueda definir que un paciente tiene cáncer gástrico. Porque pese a que tiene cáncer, si un cáncer gástrico avanzado va a tener una gran cantidad de mucosa alterada, hay suficiente mucosa que sigue dando pepsinógeno. Probablemente como un paciente con atrofia gástrica. ¿Ya? Es decir, el pepsinógeno para lo que sirve es para ver a quién hacerle la endoscopía
en países que tienen baja incidencia de cáncer, ¿ya? Pacientes, por ejemplo, en Inglaterra, tú no haces una pesquisa poblacional de cáncer gástrico, porque ellos tienen, hace 50 años atrás, Estados Unidos, Inglaterra tenía las tasas más altas de muerte era por cáncer gástrico, pero el desarrollo económico, la mejora en su alimentación, la mejora en todo lo que es sanitario, probablemente la disminución de infección, no se sabe bien, porque eso lo tenemos que cruzar con la portabilidad o con la infección por Helicobacter pylori. En detalle no se conoce finalmente, pero la observación es que esos países han disminuido y el cáncer gástrico hoy día es anecdótico en esos países. Entonces, ¿a dónde voy? A que esos países lo que hacen o lo que han definido es la posibilidad de hacerse un pepsinógeno. Si el pepsinógeno en un hombre de 40, 50 años está muy bajo, bajo niveles que ellos han definido, ese paciente debe ir a endoscopía. ¿Por qué? El razonamiento es que tiene tal atrofia gástrica que pudiera tener un grado de metaplasia intestinal que ha generado las condiciones para que pueda surgir un cáncer gástrico. Esa es más o menos la forma de pensar. Personalmente, a mí me parece una estrategia que no me termina de convencer, y los estudios, hemos hecho revisiones al respecto, y la verdad es que es una práctica que está descrita, pero que se usa en países, o que se ha usado en países como Finlandia, Suecia, que son súper desarrollados, y donde en rigor es súper baja la probabilidad de tener cáncer, entonces ellos no se andan haciendo endoscopía. Lo que se hace es tomar pepsinógeno para ver si tienen atrofia. Los que tienen atrofia van a endoscopía. Ya, profe, muchas gracias. De nada. Interesante es que nuestra región y de aquí al sur hasta Puerto Montt tengamos cifras elevadas y que nos hacen comparativos con países de alta incidencia. Eso es súper interesante. Amerita, creo yo, presentaciones en los lugares que corresponde, porque claro, es difícil en un país generar una macrozona y decir, mira, aquí vamos a tener, por ejemplo, estudio poblacional. Imagínense lo que significaría. Hoy día cuesta mucho encontrar una endoscopía en el servicio público. Hay pacientes que esperan un año por una endoscopía. Y declarar una cosa así significaría que tú no podrías esperar efectivamente más de un mes por una endoscopía. Pero eso implica una cantidad de gente haciendo endoscopía, implica una cantidad de patólogos revisando las biopsias, implica una cantidad de equipamiento. Lo más caro es el recurso humano, porque tendrías que formar, así por decirlo, tendrías que formar al menos el doble de la gente que hace endoscopía hoy día. Hoy día en Talca habremos unos 15 endoscopistas y tendrías que pensar en 30 endoscopistas. Son estrategias que uno tendría que, o sea, probablemente las consecuencias de asumir las cosas implican desembolsar muchos recursos y que, bueno, hoy, en plena pandemia, yo creo que más que nunca, o menos que siempre, podemos. O sea, hoy día probablemente no es el mejor momento para plantearlo. Lo que no implica que uno no debería avanzar en ese sentido. Ahora, los pacientes familiares de pacientes con cáncer gástrico, familiares de primer grado, es decir, los hijos, los hermanos de pacientes con cáncer gástrico, ¿tienen más riesgo de cáncer? Lo tienen. Nosotros hicimos una observación a partir de los pacientes que nos tocaban atender y todos tenían un familiar con cáncer gástrico. Sí, mi hermano, sí, mi padre, mi madre y un hermano. Y hicimos un estudio acá local de lesiones preneoplásicas y lo que encontramos es que los pacientes familiares tienen en serie, al comparar las series con series de población general, tienen el doble de lesiones preneoplásicas en frecuencia que otros. Es decir, donde de la población tú tomas 100 pacientes de un grupo etario entre 50 y 65 años, tú tomas 100 enfermos, le haces endoscopía, te encuentras con 20 pacientes que tienen lesiones preneoplásicas. Cuando eso lo hace a este mismo grupo etario, pero de familiares de primer grado, te encuentras con que son 60 enfermos, es decir, más del doble de pacientes tienen lesiones preneoplásicas. De manera que allí parece haber, yo soy un convencido de que ahí nosotros tenemos un grupo etario, poblacional, que debería ser objeto de nuestro cuidado y de nuestra atención, ¿ya? Y en eso hemos trabajado. Les comento que
En eso hemos trabajado y estamos prontos a hacer una publicación al respecto. Y ahora lo que estamos haciendo es tratar de caracterizar a través de inmunohistoquímica algunos marcadores, algunos receptores y algunos marcadores de lesiones preneoplásicas en este grupo de familiares para ver si tienen características particulares que permitan, cuando le hagamos la endoscopía, ver si algunos pueden ir a hacerse inmunohistoquímica que permita decir si este familiar incluso tiene más riesgo, porque frente a todos los demás familiares, este presenta más CDX1, presenta más MUX2, presenta más AS109, en fin, en eso estamos. Así que es un tema que conocemos y esperamos que rinda algún fruto. ¿Alguna otra duda, muchachos? Yo, como en el mismo contexto familiar, por ejemplo, si hay antecedentes de cáncer gástrico y, por ejemplo, dentro de del mismo círculo familiar, otro familiar tiene Helicobacter pylori, ¿sería recomendable al núcleo en sí como que se hagan las endoscopías? Pregunto, O sea, cuando tú tienes... o sea, fuera del tema socioeconómico y todo, si fuera como viable. O sea, un familiar con cáncer gástrico implica que los familiares de primer grado deberían hacerse una endoscopía si tienen más de 40 años. Y cuando tú dices, bueno, el principal factor etiopatogénico es el Helicobacter pylori, la verdad es que te puedes bajar a la endoscopía a los 30 años, porque probablemente tú no vas a hacer un cáncer gástrico con 25 años. Pero si tú tienes Helicobacter pylori, la etapa en que vas a hacer la metaplasia y la gastropatía atrófica es entre los 20 años, 25 años y los 40 años. Entonces, ¿qué sentido tiene que arrastres el Helicobacter pylori y que estés esperando a tener gastropatía atrófica y metaplasia intestinal para tratarte el Helicobacter? De hecho, se ha visto que cuando la gastropatía está tan avanzada o la metaplasia intestinal está tan avanzada, el Helicobacter pylori se muere, se va porque ya no tiene dónde vivir. Entonces el Helicobacter hace su daño y se va. Ahora, hay que aclarar el concepto que la metaplasia intestinal es una forma de gastropatía atrófica. La gastropatía atrófica implica que el patólogo, cuando ve una mucosa normal, ve un X de glándulas. Cuando un X de glándula, un X de glándula. Cuando el patólogo ve una gastropatía atrófica, él ya ve X partido por 2 de glándula, la mitad, por decir, de las glándulas en sus cortes. Cuando él ve una metaplasia intestinal, él probablemente ve un poco menos de la mitad, pero además las glándulas que quedan se están intestinalizando, se van haciendo intestinales. Y una vez que se van haciendo intestinales, ocurre que puede adquirir aspectos de una metaplasia intestinal completa o incompleta. O sea, la glándula se parece al intestino delgado, completamente intestinal, completa, que tiene menos riesgo que la metaplasia intestinal incompleta, que se parece al colon. La metaplasia intestinal incompleta es la que tiene más riesgo de cáncer, pero como digo, hoy día las teorías dicen que no sería directamente en esa metaplasia, sino que ese sería un signo que nos permitiría decir que ese epitelio ha estado sometido a tal injuria ambiental por el Helicobacter, alimentos, cigarrillos, lo que sea, que es más probable que ahí surja una célula madre que se ponga loca y que genere una transformación clonal a partir del cual se genere un foco de cáncer gástrico. Es decir, cuando yo miro un epitelio gástrico y lo veo con metaplasia intestinal, yo tengo un sembrado de la posibilidad de que se genere un cáncer. Y allí en algún lugar se va a generar una lesión que va a ser inicialmente milimétrica y que va a ir creciendo en el tiempo. ¿Ya? Entonces, por eso que hay una polémica con algunos colegas que dicen, pero ¿para qué buscar las lesiones preneoplásicas si el cáncer gástrico incipiente nos da una tremenda ventana de 6 años de que un paciente pase de un cáncer gástrico incipiente hasta hacer un cáncer gástrico avanzado? Ahí tenemos que atacar la endoscopía. El problema es que se ha visto que la endoscopía que hacemos no logra diagnosticar la cantidad de cáncer gástrico incipiente que debería. Y como digo, no sabemos si no le estamos haciendo la endoscopía a quien corresponda. De una u otra manera, en los mejores de los casos, en las endoscopías que hacemos, no más del 20% es cáncer gástrico incipiente. En los lugares como Japón o Corea,
el 60% de los cánceres son encontrados en etapa incipiente. Y eso es porque ellos son más nerviosos, po. Su endoscopía dura 20 minutos, 30 minutos, y toman alrededor de 100 fotos de cada estómago y las vuelven a revisar. Nosotros hacemos endoscopías que en promedio demoran 7 minutos. Y créanme, no sabemos más endoscopía que los japoneses, que la inventaron, que la desarrollaron, que cuando no había posibilidad de fotografiar, ¿saben lo que hacían los japoneses? Ellos tenían un libro de cada paciente y dibujaban las lesiones. Yo les hablo de los años 60, 70, cuando se empieza a desarrollar. Y acá, que tuvimos el centro de cáncer gástrico que estaba alojado en uno de los, al lado de la antigua urgencia, aquí hubo un lugar de cáncer gástrico y vinieron médicos japoneses a trabajar. Y yo pude ver los libros, tuve en mi poder. De hecho, creo que por ahí tengo un libro en donde ellos iban dibujando las lesiones de los pacientes que venían a controlar. Por eso, paciencia de oriental. Pero eso generó todo el conocimiento, entonces no les vamos a enseñar nosotros a ellos. Si ellos se demoran 20 minutos en endoscopía efectiva, nosotros no nos podemos demorar 5 a 7 minutos. ¿Dudas, preguntas? Yo estoy súper entretenido, muchachos, voy a estar hasta mañana. Así que pregunten no más. Se me estaba acabando la pila, por eso me cambié y tuve que sacar la cámara para enchufarme al toma corriente. Bueno, no quiero tampoco aburrirlos. ¿Dudas, preguntas? Si no, damos por concluida la clase y ya tenemos la oportunidad en las prácticas de vernos y seguir comentando. Ahí está mi correo, si quieren, si tienen alguna duda. De repente hay gente que no quiere preguntar, encantado que me manden un correo. Ni un problema. Mi teléfono también está por ahí, si me quieren mandar un WhatsApp, lo que quieran. Estamos para que aprendan lo que más se pueda, que se familiaricen con estos conceptos y, como les decía a mi grupo pequeño de práctica, la pandemia la tenemos que llevar entre todos, adaptarnos, sacarle el jugo a estos métodos que tenemos. En eso estamos implicados, ¿ya? No habiendo más preguntas, nos vamos a tomar once, a cenar como quieran, y ya no para las inquietudes que tengan. Así que me despido. Buenas noches. Muchas gracias, doctor. ¿Es posible que nos comparte la presentación? Pero encantado. Se la voy a mandar a mi grupo, ella se la extiende. Ah, perfecto. ¿Les parece? Sí, ni un problema, no hay ningún drama. La idea es que las clases estén a disposición, la idea es que ustedes puedan empaparse, llenarse lo que más puedan de estas cosas. Créanme que el cáncer gástrico incipiente es un desafío de todos. Y ustedes yo los veo como los que mañana van a ver una biopsia, ¿cierto? Van a decir, mira, tiene un Holguín 4, y el doctor Sotelo nos enseñó que estos pacientes había que seguirlo, pero en el hospital no le dieron hora nunca más para endoscopía. Mira, este paciente es familiar de un paciente con cáncer gástrico, yo le voy a agendar, o sea, le voy a gestionar una endoscopía porque él nos enseñó que estos pacientes tenían más riesgo, ¿ya? Nosotros el proyecto que hicimos lo hicimos a partir de los familiares de pacientes que tenían cáncer gástrico y los invitábamos a hacerse una endoscopía. Y a mí me impresionó, todo el mundo se quiere hacer endoscopías. Cuando tiene un familiar con un cáncer gástrico, al final teníamos que parar a la gente porque no teníamos más cupo, hicimos 110 endoscopías y lo hicimos en 3 meses. En 3 meses juntamos 110 pacientes para endoscopía. La gente tiene temor. Entonces, yo creo que nos tenemos que alinear con ese temor y hacer una endoscopía que tiene que ser una endoscopía con más información, ¿cierto? Con estas biopsias del Sydney, estas 5 biopsias que permitan calificar ese estómago. La metaplasia y la atrofia parte a nivel del píroro y va creciendo. Los japoneses definieron que mientras más atrofia gástrica hay en el estómago, ese paciente tiene más riesgo de cáncer. Entonces, el Sydney lo que hace es tomar biopsia y en la medida que, si ustedes se fijan, al cruzar la información, en la medida que salta hacia el compartimento corporal, al cuerpo gástrico, ese paciente alcanza los estadios más avanzados, que son los que tenemos que chequear mejor. No les hablé de las displasias y las displasias severas, pero esas son ya lesiones
lisa y llanamente la leve preneoplásica, la avanzada neoplásica, pero hay que saber que la incipiente, por ejemplo, hoy día, muchos lugares donde se reseca, y lo que se ha encontrado es que 1/5 de las que son displasias leves son displasias avanzadas, o tienen focos de displasia avanzada, y una displasia avanzada es un cáncer in situ. Así que, bueno, un tema para mí apasionante. A mí me da mucha alegría poder comentárselo y napo, como dicen los futbolistas, y napo, hasta aquí nomás, ¿ya? Ya muchachos, los dejo ahora. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Que esté muy bien. Gracias, doctor. Bien, muchas gracias. Muchas gracias. Chao.